Buenos días a todos y bienvenidos al canal del Museo Ruiz de Almodóvar. Hoy queremos dedicar nuestro programa a recordar una efeméride, un acontecimiento muy importante que ocurrió en Granada hace 100 años, en concreto el 30 de marzo de 1925, como fue el segundo enterramiento de Ángel Ganivet, esta vez en el cementerio de Granada, después de haber transcurrido 27 años de su fallecimiento en la capital de Letonia, en Riga, donde ejercía de cónsul español. Todos sabemos que Ganivet se quitó la vida, se suicidó, arrojándose a un río, el río Duina, y que tenía 33 años. Bien, esta efeméride, como decimos, fue de enorme y extraordinaria magnitud a nivel nacional. Es decir, que durante tantos años de espera era un deseo colectivo de todos los españoles, sin distinción alguna, ya sea de sectores sociales, políticos, ideologías, tanto intelectuales de izquierda como de derecha, de conseguir la repatriación de los restos mortales de Ángel Ganivet. Es decir, estamos hablando no solamente de su enterramiento, sino también el traslado del féretro, atravesando media Europa en barco y en tren, y por supuesto España entera desde el norte al sur, en olor de multitudes, dando con ello fin a este anhelo colectivo que, por otro lado, se sumaba al deseo expreso, casi de última voluntad, recogido en el último libro de Ángel Ganivet, El escultor de su alma, donde señalaba textualmente: y solo un sepulcro pido en lugar en que naciera. Este es un acontecimiento, es un centenario que, por supuesto, el Archivo Museo Ruiz de Almodóvar no podía dejar pasar, ni por supuesto quería, dado que nos podemos considerar ganivetianos y su propietario, el que, por lo menos el que lo dirige, totalmente ganivetista, es decir, estudioso de Ángel Ganivet desde muy joven. A esto se suma que la familia Ruiz de Almodóvar somos herederos, en el buen sentido y en el literal sentido de la palabra, somos descendientes de dos grandes amigos de Ángel Ganivet, como fueron los hermanos Gabriel y José Ruiz de Almodóvar Burgos, cofrades del Avellano, el primero fallecido en 1912, Gabriel, a quien Ganivet lo apodó con el nombre de Perico el Moro en su libro de Granada. Por otro lado, mi abuelo, José Ruiz de Almodóvar Burgos, es el autor del famoso retrato de Ángel Ganivet, quizás la obra que más lo ha dado a conocer, un retrato que tiene la familia cedido al Museo de Bellas Artes, situado en el Palacio de Carlos V de Granada. También existe otra versión más pequeña, con un fondo ajardinado, que se encuentra en el Museo de la Casa de los Tiros. Esta aportación, este granito de arena que quiere hacer el Archivo Museo Ruiz de Almodóvar, se compone de dos momentos. Uno, el que estamos viviendo, es decir, la realización de un vídeo por el canal del museo, donde exponer de una forma sintética el episodio, el suceso del traslado y el entierro de los restos mortales de Ganivet, destacando también la gran importancia que tuvo la intervención de mi abuelo José Ruiz de Almodóvar, y en segundo lugar, como viene siendo ya habitual, pues el museo le dedica una exposición bibliográfica en sus vitrinas al tema que se trata en el vídeo. En este caso es, como decimos, el centenario del segundo enterramiento de Ángel Ganivet. Allí aprovechamos para exponer todo el rico fondo ganivetiano que contiene el museo, no solamente cartas originales escritas por Ángel Ganivet, sino también dibujos de mi abuelo, de la Cofradía de Avellano, primeras ediciones de sus libros, fotografías, el discurso que pronunció mi abuelo en la velada necrológica dedicada a Ángel Ganivet, y sobre todo una particularidad, y es lo que consideramos como la gran novedad.
Y es que aprovechamos para bucear en la intrahistoria de aquellos días y dar las claves de algunas interrogantes un poco sorprendentes. Y es que, siendo el Centro Artístico la institución más importante desde el punto de vista cultural, en aquella época, por supuesto, conteniendo 1.200 socios, sin embargo, y el responsable en gran medida de gran parte de la organización o del programa, sin embargo, su nombre queda silenciado en los 4 periódicos locales representados por la Asociación de la Prensa. Este es un tema que no vamos a dedicar en este vídeo, sino que vamos a dejar para los curiosos y motivarlos para que se desplacen o que vengan por el museo y vean en la propia vitrina las causas, los efectos, las consecuencias y qué ocurrió para que en 2 días antes tuviera una repercusión tan extraordinaria con estas consecuencias. Bien, dicho esto, también, como es natural, como ganivetianos y ganivetistas, queremos aprovechar esta ocasión, como venimos haciéndolo en cualquier centenario, ya sea de nacimiento, de defunción, de publicaciones de sus libros, para reivindicar la figura de Ángel Ganivet. Siempre es necesario reivindicarla, por cuanto sigue siendo el gran desconocido, ya que para admirarlo y para quererlo hay que leerlo, cosa que es muy difícil que hoy en día la gente se preocupe por leer a quien de alguna manera puede cambiarle la vida. Es decir, Ganivet tiene como característica principal es que te hace poner en movimiento el cerebro, ¿sí? Te despierta, te zarandea el espíritu. De ahí que consigue un efecto casi hipnotizador, casi de hechicero, y se ha convertido en el gran héroe local, en el gran héroe nacional, en gran medida. Era el precursor de la generación del 98, e incluso señalado como un oráculo o casi como un mito. Yo en eso no voy a entrar, aunque soy uno de los primeros que se quedó impactado tras leer la obra de Ángel Ganivet, pero hoy ya con cierta edad prefiero quedarme con la opinión que diera precisamente Melchor Fernández de Almagro por aquella fecha a su amigo Antonio Gallego Borín, diciendo: ni en Granada ni en España se necesitan mitos, sino verdades. Justamente Ganivet, entre otras cosas, representa eso, la pasión de la verdad, sea grata o no. Bueno, entrando ya en materia y hablando ya de cuándo surge la intención de trasladar los restos de Ganivet a Granada, podremos decir que es desde el primer instante que fallece y que una muerte totalmente inesperada. La mayoría de personas o en Granada se desconocía absolutamente que tuviera problemas de tipo mental o que tuviera algún tipo de enfermedad o alguna depresión. Todo eso pilló por sorpresa. De ahí que su fallecimiento, su muerte, durante siempre está rodeado de cierto misterio que no se llega a explicar. Lo cierto es que efectivamente se quita la vida y que se la quita en un estado de irresponsabilidad. Es decir, una persona que estaba enferma mentalmente. Esto sumado al deseo de agradecimiento de todos sus seguidores hace que fueran 2 las misiones que se fijaron. Una, la de traer los restos mortales a Granada para ser enterrados, algo que al parecer podía estar ya previsto, ya dado que fue embalsamado y su cadáver se conservó un ataúd metálico o de zinc. Y el segundo era dedicarle un monumento, como eso sí se consiguió, aunque tardaría bastantes años, en el bosque de la Alhambra, en la Fuente del Tomate, existe un monumento costeado por el Centro Artístico con la ayuda de Natalio Rivas, un monumento de obra del escultor Juan Cristóbal. Esta idea de traer los restos mortales de Ángel Ganivet, en Granada al principio había sus detractores,
que la consideraban como la ideica, ¿no? Una cosa absurda, como volver a desenterrar para enterrar a Ganivet, en fin, que no había unanimidad al respecto. Tampoco se sabía quién era el que debía encargarse de esa misión o de esa gestión. Desde el primer momento, algunos consideraban que los elegidos para liderar esa misión serían los cofrades de la Viana. Además, Francisco de Paula Valladares, desde la revista Alhambra, insistía una y otra vez que eran los cofrades, que no podían consentirse la pasividad que mostraban y que eran los encargados de llevar a cabo todo este tipo de trámites, ¿no? Bueno, el caso es que esto era como un Guadiana que aparecía y desaparecía cada vez que se hablaba de Ganivet o cada vez que se celebraba algún aniversario, generalmente pues, por el nacimiento, por el fallecimiento, que prácticamente rondaban las mismas fechas, noviembre y diciembre, ¿no? Hasta que empezó también a hablarse de este deseo en Madrid por los intelectuales madrileños, los universitarios, y motivó para que Granada reaccionara, le tocó la honrilla y presionara al ayuntamiento para que iniciara las gestiones con el gobierno central y el Ministerio de Estado, ¿no? Eso era 1912. Ahí empieza ya las gestiones oficiales que se vieron interrumpidas por la Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 1918, y luego ya pues, prácticamente se fue olvidando el tema hasta que lo renovó una investigación un poco propia de la fortuna o del azar de un escritor, un periodista andaluz, Enrique Domínguez Rodiño, que encontrándose en Riga y se interesó por conocer el paradero de la tumba de Ganivet y de hablar con las personas que pudo haber tenido trato Ganivet, encontrándose con la suerte que consiguió ambos efectos, como fue, aunque en pésimo estado, la localización de la tumba, y habló con el médico que lo trató, en fin, que concluyó con una serie de informaciones fundamentales para conocer aquellos momentos trágicos de su fallecimiento y en donde ya se fijó como causa de la muerte el ahogamiento al tirarse, según parece, 2 veces al río, es decir, fue rescatada y se volvió a tirar nuevamente. Bueno, este periodista, Enrique Domínguez Rodiño, pues dio la voz de alarma en 3 soberbios artículos del periódico El Imparcial, reclamando que había que llevarse a Ganivet, que había que repatriarlo y sobre todo por el abandono en que se encontraba, que no tenía era casi una tumba anónima, no tenía ni siquiera una lápida indicativa de que allí estuviera enterrado, algo que inmediatamente fue subsanado por el Consulado Español, y la lápida que tuvo a partir de entonces es la que ahora mismo puede uno presenciar en la tumba, en la sepultura de Ganivet en Granada. A partir de ahí ya fue todo relativamente fácil, o con determinadas lentitudes. Estamos hablando de los años 20, en España pues eran los últimos años de la restauración borbónica, estaba la guerra de África y luego surgió el cambio de régimen en el año 23 con la dicta blanda o la dictadura del general Primo de Rivera. Es decir, que hubo que esperar ya a 1925, que es un año en el cual la dictadura está en un momento álgido, está estabilizándose y tiene lugar por fin, después de que el Ayuntamiento de Granada asumiera el costo del traslado del féretro, tiene lugar el mismo en marzo de 1925, como digo, en una sucesión de homenajes en todas las paradas que tuvo por España el tren, y principalmente en Madrid
donde se dedicaría un gran homenaje por el Paraninfo de la Unidad Central, en el cual asistieron intelectuales y artistas de gran importancia, y curiosamente entre ellos estaba el joven Federico García Lorca, el granadino paisano de Ganivet, que nació en 1898, justo el año en que se quitaría la vida Ángel Ganivet. En Granada llegó el tren con el féretro el domingo 29 de marzo. Por supuesto, venían sus familiares de Ángel Ganivet, su hijo Ángel Tristán y demás, la hermana de Ángel Ganivet, y fue recibido en principio en la estación de Moreda por las autoridades de Granada y llegaría a la estación de Andaluces a las 3 de la tarde, donde una multitud extraordinaria de universitarios, de gente del pueblo, acompañaría al féretro hasta el ayuntamiento a pie, donde quedaría durante toda la tarde y toda la noche siendo velado y siendo visitado por numerosas personas que le llevaron coronas, flores, de todo tipo de homenajes, ¿no? Al día siguiente fue cuando tuvo lugar el entierro, un entierro por la mañana, donde igualmente pues hizo el trayecto ordinario, subiendo por la cuesta de Gómez y parando en la Fuente del Tomate, donde se encuentra la escultura de Ángel Ganivet, donde se leyeron discursos por la autoridad. Y ahí se puede decir que acabó el duelo oficial. Y ahí podemos decir que empieza lo importante o que empieza lo impactante. Cuando digo esto es mostrando la gran fotografía de Torremolinos, donde muestra la caja, el féretro de Ángel Ganivet, recién abierto, para proceder al examen o al reconocimiento de que verdaderamente quien venía el ataúd era Ángel Ganivet, para proceder después a su entierro en la fosa que estaba preparada en el patio primero, a la izquierda, del patio central del cementerio. Es una fotografía que pone los pelos de punta, ¿no? Es decir, y que tiene un sabor extraordinario que con solamente la misma es suficiente para hablar del centenario del segundo enterramiento de Ángel Ganivet. El acta que se recogió de este momento está firmada por el secretario del Ayuntamiento, Miguel Orques, en el cual es muy sustancial, ya que no solamente recoge la entrega oficial del cadáver por parte de la familia, en concreto de su hijo, al Ayuntamiento de Granada, que está constituido bajo mazas, no solamente el alcalde, sino todo el colectivo de concejales. Después se procede oficialmente a cortar el precinto del acre del consulado de España en Riga, que ligaba el ataúd de aluminio, y a desoldar dicho ataúd para abrir su tapa. Cuando se abre la tapa se confirma evidentemente que está Ángel Ganivet, y además en un estado de conservación importante o extraordinario, donde permite al médico, en concreto al rector de la universidad y catedrático de patología quirúrgica, don Fermín Garrido, que según señala fue amigo y compañero de instituto de Ángel Ganivet, para diagnosticar, pues, de alguna forma por encima, pero más que suficiente, que estaba ante el propio cadáver momificado de Ángel Ganivet, ¿no? Señala el marcado prosnatismo, es decir, la malformación que tenía en la mandíbula, la existencia de una cicatriz, de una pedrada que recibió de niño, o de la señal de osteomielitis de un hueso de la pierna a consecuencia de una lesión.
además de que tenía todavía cabello, el cabello oscuro y las prominencias frontales muy acusadas. Es decir, suficiente para certificar que estábamos ante el cuerpo, el cadáver del gran pensador granadino. Además de esto, pues añade otro tipo de comentarios más bien anecdóticos y un poco sorprendentes, que sería un lapsus de quien fuera, ya que no sabiendo entonces de que la causa por la cual estuviera tan bien conservado el cadáver, que podía ser perfectamente, otra de las teorías era de estar enterrado casi en un congelador, ¿no? Allí tantos años en Riga, pues se deja dicho que la razón de que se encuentra en el agua del mar. Bueno, esto es un lapsus absolutamente desconocedor de que efectivamente se quita la vida ahogándose en un río, ¿no? Y bastante distante del mar Báltico, ¿no? En definitiva, otro de los datos que resuelve es sobre la gran promesa que, según parece, hiciera el alcalde de dedicar un mausoleo a Ángel Ganivet. Bueno, el propio acta señala que, bueno, que se había revestido interiormente de cemento la fosa y con buen firme para que, si así se estima conveniente, se edifique sobre ella el mausoleo que mediante suscripción nacional se le proyecta elegir. Es decir, que se deja abierta a la conveniencia o no, y se deja abierta a una suscripción nacional. No se puede, por tanto, señalar al alcalde como incumplidor de una promesa. Aquí acabó el entierro, aquí acabó el acontecimiento, aquí acabó la efeméride, tras colocar el ataúd en la nueva fosa, es la fosa definitiva, y ya quedaría un acto que, si bien fue relevante, podemos decir que estuvo totalmente descafeinado, como fue la velada necrológica que dedicó el Centro Artístico a Ángel Ganivet con ocasión de su traída, la traída de los restos mortales. Esta velada necrológica, que estaba prevista para el mismo día que llegó el cuerpo de Ganivet, es decir, para el día 29, sin embargo se realiza el día 30, que es cuando lo entierran, pero por la noche, es decir, que estaba prevista realizarlo como se hizo en el Paraninfo de la Unidad Central, delante del cadáver, delante del féretro. Pero esto fue distorsionado, esto fue trastocado por el conflicto que mencionaba anteriormente. Esa es la intrahistoria de este acontecimiento que queda expuesto en la vitrina del museo. Dicho esto, solo nos resta finalizar con la lectura, o vamos a escucharla, el discurso que mi abuelo expuso en ese acto, que ante la ausencia de féretro de Ganivet sí estuvo colocado el cuadro de mi abuelo, este cuadro famoso, orlado con corona de laureles y crespones y situado al lado derecho del estrado presidencial. Fue la primera intervención, la más importante, y seguida también de otras, como la del presidente del Centro Artístico, la de el sobrino y mi tío, que es José Palacio y Ruiz de Almodóvar, o de Nicolás María López. Ya con esto finalizamos. Esperamos completar toda esta información que a los ganivetianos y a los granadinistas pues le va a mostrar cierto interés en que se pasen por este museo para ver esta exposición, este lugar de todos los granadinos, este lugar por excelencia de Ángel Ganivet. Muchas gracias. Ostento con orgullo el papel que el destino quiso darme, poniéndome frente a nuestro llorado amigo Ángel Ganivet para observar y trasladar al lienzo sus rasgos característicos. Bien sabe Dios que hice aquella pintura con la conciencia de que mis ojos miraban algo extraordinario
y se afanaban por percibir y expresar el espíritu inmortal de nuestro fortalecedor. Mas en esta solemne velada, a modo de cuadro, a modo de retrato, voy también a mostrar una prueba del aspecto del Ganivet amigo que anima, que auxilia, que acude aún sin ser llamado a llenar un vacío, a poner en actividad nuestras varias actitudes. Este aspecto se revela en la carta que voy a leer y que hace expresión de lo que aquel entendimiento generoso se complacía en atender nuestros deseos. Una tarde que bajábamos de la Alhambra y yo iba junto a Ganivet, entre varios temas de nuestra charla le dije el disgusto que sentía por haber tenido que regresar de Madrid sin estudiar el artículo sobre dibujos del Diccionario de Pedagogía de Cuizón. Este artículo, el libro de gran volumen, ocupa 12 o 14 hojas en letra pequeñísima. Me indicó le repitiera el nombre del autor del diccionario y me habló de otra cosa. A los 2 días marchó Ganivet a Madrid, dejándonos encargos para la terminación del libro de Granada, y a poco recibí esta carta, esencia del indicado artículo que yo ansiaba examinar, y cuya carta he guardado unida al sentimiento de gratitud, de admiración y de doloroso recuerdo por la pérdida irreparable de nuestro amigo.